Gracias, Teresa Rodríguez. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Abrimos ayer muy temprano ediciones digitales de prensa española y encontramos una primera pregunta. ¿Qué queda en España de aquel asalto a los cielos que anunció Pablo Iglesias en Vista Alegre hace un año? Bueno, pues a un año de aquel acontecimiento masivo, lo que queda es una organización que está estructurada, implantada en las instituciones, mostrando a la ciudadanía que, aparte de venir de organizaciones sociales, sociedad civil, ciudadanía común y corriente que ha tomado la decisión de hacer política en primera persona, pues también hay buenas propuestas, hay buen trabajo parlamentario, hay buena y activa tareas legislativas. En nuestro caso hemos presentado ya 4 iniciativas legislativas en el Parlamento de Andalucía, somos la primera fuerza en presentación de iniciativas legislativas y sigue conservándose la ilusión, pero sobre todo la responsabilidad por parar el tren de la austeridad que nos puede pasar por encima de todo en 2016. Se suma a esta entrevista Esperanza Torres. Directora, buenos días. Buenos días. Al margen de lo que encontrábamos en las ediciones digitales, ayer mismo le escuché a usted decir que Podemos no es un partido, es un estado de ánimo. Oiga, eso es difícil de entender, porque si los ciudadanos tienen que depender del estado de ánimo de Podemos, difícil se lo ponen, ¿no? No, al revés. Podemos es la representación política de un estado de ánimo. Es decir, si hace 4 años en las plazas lo que había era indignación, hartazgo, desazón, desesperanza, Podemos ha tratado de ser una articulación política de esa indignación para convertirla en algo en positivo, para convertirlo en propuesta, para convertirlo en iniciativa. Y en ese sentido, cuando yo digo que Podemos es como un estado de ánimo, es porque hay mucha gente que se siente parte de Podemos aunque no forme parte de su estructura, que participa de vez en cuando en las primarias que se organizan, que van a los actos públicos y a los mítines que siguen siendo los más masivos que organizamos. Y en ese sentido sigue habiendo ese murmullo de gente que plantea que es necesario cambiar las cosas y que podemos hacer. A propósito de asistencia, ¿por qué no ha asistido usted en Córdoba al arranque de su precampaña, a la de Podemos para generales en Andalucía? Bueno, en primer lugar no era precampaña, era un acto, bueno, pues preparatorio de la campaña, pero no hay exactamente precampaña porque no hay candidatura. Yo soy la secretaria general de Andalucía, no soy candidata, no voy en las listas como algún medio de comunicación. De hecho, extrajo de mis declaraciones, cosa que no es así. Y en ese caso, creo que cuando yo tengo que aparecer en campaña es cuando las listas estén configuradas. Y las listas no están todavía configuradas, se están confluyendo con otros sectores, está habiendo negociaciones por abajo, hay partes de las listas que están todavía por componerse y por tanto no es de recibo que yo como secretaria general participe en un acto de una parte. ¿No tiene nada que decir ahí? ¿No tiene nada que decir en la conformación de listas? ¿En la conformación de listas sí, pero en actos públicos donde solo hay una parte de la lista que ya está dando a conocer sus candidaturas, sus candidatos, que ya está empezando a trabajar en la campaña política, pues todavía quizá en este momento no, ¿no? ¿Una parte de la lista? Sí. Sí, explíqueme eso, porque yo me imaginaba que las listas se hacen de forma conjunta, es decir, da la sensación de que están por partes. Es que yo entiendo que tenemos que acostumbrarnos todos a esa manera nueva que llaman ustedes de hacer política, pero y usted está cansada de decir que no hay falta de sintonía con la Dirección Nacional, pero en cualquier caso los hechos son tozudos. Sí, en la política tradicional, cuando hay un acto organizado por la Dirección Nacional, que lo hizo en Córdoba este fin de semana, y otro en paralelo que tenían ustedes con diputados y parlamentarios en el Parlamento, y era un poco el argumento por lo que no se asistía, eso se llama contraprogramación. ¿O es que no se pusieron ustedes de acuerdo? Ahí, en el mismo fin de semana, Podemos ha tenido no 2 actos, sino ha tenido probablemente 10 actos al mismo tiempo. Yo he estado en la interparlamentaria, efectivamente, donde nos reuníamos todos los diputados de Podemos a nivel estatal. El fin de semana he estado en 2 actos en Jaén, que hacía mucho tiempo que no iba a Jaén, y soy la secretaria general de Andalucía, y Andalucía no es solamente Cádiz, Córdoba y Huelva. Andalucía Oriental necesita atención, necesita visitas. Había el acto en Córdoba, que es preparativo de la campaña, que es presentar a los primeros candidatos, a los que aparecieron al principio en las primarias que organizamos. Había un encuentro provincial en Cádiz particular, el tema de la auditoría ciudadana de la deuda en los municipios. Había decenas de actos. ¿Quiere poner el foco sobre que porque yo no estoy simultáneamente en 2 actos al mismo tiempo son problemas internos? Pues me parece que es un poco de vieja política, efectivamente. O sea, que volvemos a subrayar que de tensiones con la Dirección Nacional, nada. Nada respecto a la campaña, desde luego no, más nos vale porque afrontamos la campaña más importante de los últimos 30 o 40 años. Si no tenemos la altura de mira
y la capacidad de asumir la enorme responsabilidad que asumimos en esta campaña, los ciudadanos no nos lo van a perdonar. Y respecto a este otro titular que ha aparecido en la mesa y procede igualmente del fin de semana y dice: pulso entre los 4 grandes partidos por el centro político. ¿Podemos lucha por el centro político? No, Podemos lucha por la centralidad, y cuando habla de la centralidad se está refiriendo a lo que une a la mayoría de la población, y lo que une a la mayoría de la población desde hace 7 años, desde que empieza la crisis y se empieza a aplicar el ajuste encima de las espaldas de los trabajadores, que no son los culpables de la crisis, son los que sufren sus consecuencias, es el desempleo, los recortes, etcétera, etcétera. Cuando el paro llama a la puerta de alguien, no le pregunta quién votó en las últimas elecciones. Nosotros tenemos aspiración de llegar a todos los que han sufrido la crisis y articular para ello, en primer lugar, un freno de emergencia, las políticas de austeridad que se están implantando y que lo que van a hacer es, por un lado, ampliar la desigualdad y la pobreza. Hace poco hemos conocido datos escalofriantes, más del 50% de los niños y las niñas en Andalucía en riesgo de pobreza. Eso es incontestable y es un dato reciente y está en crecimiento esa bolsa de marginación, esas bolsas cercanas a la pobreza, y por otro lado son ineficaces económicamente, porque si no hay dinero en los bolsillos de la gente no se reactiva la economía real, la que genera empleo, la que abre negocios en las calles comerciales de las ciudades, la que genera producción cercana y desde luego en Andalucía. ¿Qué le parece en el auge de Albert Rivera y Ciudadanos? Yo creo que Ciudadanos es la respuesta que necesitaba el bipartidismo para poder consolidarse. Y no me estoy refiriendo a interpretaciones, me estoy refiriendo a hechos. Ciudadanos ha optado por, presentándose con un discurso regenerador, en el que coincidimos en algunos puntos y seguramente nos pondremos de acuerdo en muchas cosas relativas a transparencia, relativas a regeneración política, etcétera, etcétera. No en el sueldo de los políticos, por lo visto, según pude comprobar ayer en el debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias. Pero por otro lado, la segunda pata de los grandes problemas que aquejan a nuestro país, que es la desigualdad, que son los desahucios, que son los recortes, que son los sueldos bajos que no permiten reactivar la economía porque no hay consumo y no hay demanda interna, ahí las posiciones son completamente contrarias. Yo creo que de alguna manera alguien, y además con razón, teme el auge de Podemos, teme que hace un año las encuestas de repente dieran unos resultados que también nosotros poníamos siempre en cuarentena, de absoluto auge de Podemos. ¿Y quiénes temen eso? Pues la minoría social que tiene determinados privilegios. Articular una respuesta a eso por la vía del recambio, por la vía del apuntalar el bipartidismo, dándole un rostro fresco, un rostro transparente, un rostro nuevo, era fundamental para las élites políticas de este país. Yo creo que eso es Ciudadanos. Dígame, desde el viernes vamos a escuchar, desde el viernes y durante esta semana vamos a escuchar a los portavoces de los grupos parlamentarios aquí en Andalucía, porque comienza esta semana uno de los trámites más importantes de todo el año, que es el inicio del trámite para la aprobación de los presupuestos andaluces. Unos presupuestos que, lo hemos dicho muchas veces, han sido consensuados entre el PSOE y Ciudadanos y que ustedes consideran que, bueno, es una manera de consolidar ese gobierno del PSOE por parte de la formación de Albert Rivera. ¿No había razones para Podemos para pactar, para consensuar, para negociar las cuentas andaluzas con el PSOE? Siempre la hubo y así nos presentamos desde el principio. Es decir, nosotros desde primera hora hemos tendido la mano para poder negociar y hablar de los presupuestos, no ahora, sino desde que empezamos a hablar de presupuestos. Pero el Partido Socialista ha escogido a sus socios. El Partido Socialista ha escogido a Ciudadanos de entre las fuerzas presentes en el Parlamento para negociar los presupuestos en un despacho, sin conocimiento del resto de fuerzas políticas del Parlamento, y una vez que han negociado el resultado de ese acuerdo, que para mí ya es un acuerdo de gobierno, es decir, cuando tú negocias los presupuestos primero con un socio y después los presentas cuando los tienes ya acordados y tienes la mayoría suficiente para aprobarlo al resto de la Cámara, eso desde luego es lo más parecido a un pacto de gobierno y de estabilidad. Y yo creo que el PSOE prefiere pactar los presupuestos con Ciudadanos porque de alguna manera un gobierno que se resigna a seguir aplicando recortes, un gobierno que se resigna a mantener las cosas y la situación exactamente en la que estamos, le resulta mucho más cómodo hablar con Ciudadanos de cambios estéticos que hablar con Podemos de cambio estructural. ¿Y usted cree que en esta legislatura no habrá momento para llegar a acuerdos con el PSOE o es que le resulta un poco chirriante? Hemos tenido acuerdos ya el PSOE y nosotros. Nosotros hemos votado juntos en el Parlamento, por ejemplo, una PNL para poner en cuestión el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, porque entendíamos que era perjudicial para Andalucía. Y lo hemos votado juntos el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos.
frente al Partido Popular y a Ciudadanos que han votado en contra. Ha habido cosas que hemos votado juntos, nos gustaría que fueran más. Nos gustaría que hubiéramos una mayor disposición a dialogar con nosotros, pero desde luego el precedente de los presupuestos no es positivo en ese sentido. No deja claro exactamente esa voluntad de diálogo que muchas veces declaran, pero que luego en lo concreto no se ve. Y luego hay otra cosa gravísima, que es el viernes pasado también, en acuerdo con Ciudadanos, se ha recortado el plazo para debatir los presupuestos. Tenemos solamente hasta el 4 de diciembre, hasta el 3 de diciembre. Justo antes de que empiece la campaña de las generales, cuando el plazo debería haber sido hasta el 22 de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que quieren despachar rápido el debate presupuestario porque luego se quieren ir a hacer campaña, porque empieza la campaña de las generales? Pues no, estamos en Andalucía, tenemos que debatir los presupuestos aquí con nuestros plazos, apurándolos hasta el último día. No solo para que las fuerzas políticas presentes en el Parlamento podamos debatir, hacer propuestas, sino para que la sociedad también las conozca y envíe propuestas y las elabore. Hay gente esperando los presupuestos desde municipios, diputaciones y organizaciones sociales desde hace mucho tiempo y que quieren hacer propuestas que, articuladas a través de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, lleguen a debatirse. Dice usted que el PSOE ha elegido compañero de viaje en Ciudadanos, pero el proceso también ha evidenciado una casi similitud completa entre su posición, la de Podemos, y la del Partido Popular. Bueno, no sé exactamente en qué. En el rechazo al acuerdo con Ciudadanos, por ejemplo. En este caso, lo único que hemos tenido en común es que hemos presentado 2 leyes. Nosotros hemos presentado 4, no una como el PP, hemos presentado 4. Hemos presentado 2 leyes, nosotros presentamos la primera hace 5 meses, es decir, el primer mes que estábamos en el Parlamento, y a los 2 en la mesa, férreamente, acuerdos Ciudadanos-PSOE para frenar que se pudieran debatir en el Parlamento. Afortunadamente, esta semana vamos a tener ocasión de debatir la ley de cuentas abiertas, de las que llevamos hablando ya mucho tiempo, demasiado tiempo, y que ha tenido que mediar para que ocurra que llegue al debate del Pleno del Parlamento, que el letrado mayor del Parlamento haya tenido que decir en un informe no solo que la mesa no puede bloquear la actividad legislativa de los grupos, sino incluso que se pudiera estar incurriendo en responsabilidad penal por hacerlo. Los miembros de la mesa del Parlamento, mediando ese informe, por fin vamos a poder debatir esas leyes. Y nosotros no tenemos acuerdo con lo que presenta el Partido Popular. Vamos a votar en contra de lo que está presentando, a no ser que cambie ostensiblemente en el debate parlamentario. Y seguramente el Partido Popular no tiene especial interés en que la ley de cuentas abiertas se apruebe, porque también afecta a los municipios en los que ellos gobiernan. Por tanto, acuerdo no. Pero frente al pacto con Ciudadanos del PSOE han mantenido una postura muy similar, sino idéntica. El pacto entre PSOE y Ciudadanos, sí, para presupuestos, les ha parecido igual de mal a Ciudadanos que al Partido Popular. Claro, pero a mí me parece mal porque yo entiendo que el PSOE está negociando políticas de derecha con un partido que es de derecha. Esa es la diferencia. Bueno, en paralelo a la negociación sobre el tema de los presupuestos, está la Comisión de Investigación sobre los cursos de formación. A ver qué similitudes tienen con el resto de las fuerzas políticas. ¿Ustedes van a pedir finalmente la comparecencia de la presidenta Díaz? Sí, señora. ¿Y de la ministra Báñez? Bueno, pues no lo sé. De momento tenemos solamente una persona designada para convocar a esa comisión de investigación, y además lo hacemos porque se estudian los temas relacionados con los cursos de formación hasta el día de hoy, hasta la actualidad, hasta 2015. Y nosotros entendemos que el freno de toda la formación profesional para el empleo es una consecuencia directa del fraude, que puede ser hasta incluso un fraude mayor. Es decir, que determinadas partidas se hayan tenido que devolver de fondos europeos, porque claro, era mucho más cómodo decir en 2011 no se hace más cursos de formación y así no hay más problemas, pagando justos por pecadores, no pudiendo hacerse de los servicios públicos de empleo en Andalucía nada más allá que ponerle un sello a un carnet del paro, porque ya cursos de formación para el empleo no hay, cerrando o convirtiendo en inactivas las escuelas taller, que eran tan importantes también en términos de integración social de muchos alumnos que yo lo he tenido en el instituto, y que en las escuelas taller podían por fin desarrollarse no solo profesionalmente sino personalmente. Eso forma parte del fraude, eso no puede ser. Y yo intenté en el Parlamento que hubiera transparencia al menos en decir qué ayudas habían tenido que devolverse, cuánto dinero había tenido que devolverse por no desarrollar formación para el empleo, y no se me respondió. Entonces, pues el Parlamento se está convirtiendo en un lugar donde no hay una asunción seria de las responsabilidades por parte del Gobierno a la hora de responder a lo que plantea la oposición, y tampoco hay voluntad de que la oposición pueda plantear alternativas en positivo. Pues bueno, ya que está la comisión de investigación, pues será allí donde le preguntemos. De nuevo sobre presupuestos, díganos, señora Rodríguez, ¿cuáles serían las enmiendas que consideran sine qua non para que ustedes pudiesen participar de un acuerdo para esa ley de presupuestos? Sine qua non es un plan de emergencia para luchar contra la pobreza en Andalucía. Hay un 42,3% de los andaluces y de las andaluzas en riesgo de pobreza. Y esa realidad, que se hizo pública hace unos días, el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza,
es una realidad inasumible. Insisto, no solo por una cuestión de justicia social, sino porque cuando hablamos de riesgo de pobreza no estamos hablando de la persona que pide en la calle o de la persona que duerme en un cajero. Estamos hablando de cada vez más andaluces y andaluzas, vamos camino de la mitad. Si hablamos de los niños y las niñas ya hablamos de más de la mitad, que tienen dificultades serias para llegar a fin de mes, que empiezan a tener ya dificultades materiales en sus hogares y que, por supuesto, a la hora de consumir y a la hora de reactivar la economía mediante el consumo, lo tienen muy complicado y, por tanto, de alguna manera cercenarnos también el futuro del crecimiento económico en Andalucía. ¿En qué tendría que consistir ese plan? En medidas urgentes. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, que debe haber una reordenación completa de la administración pública andaluza para que tenga absoluta prioridad en tesorería y en organización en aquellos servicios que atienden a los problemas de emergencia social de la ciudadanía. Que no puede ser que se paguen antes las dietas de los diputados, que el salario social o que la ayuda a la dependencia. Eso tiene que estar en los presupuestos, eso tiene que aparecer. Al mismo tiempo que el resto de políticas se articulen para conformar ese plan de choque, que tiene que tener resultados concretos. Porque si no vamos a seguir caminando hacia el engorde cada vez más de esa bolsa de pobreza. Si la diferencia de por qué a ustedes les parece mal el pacto entre PSOE y Ciudadanos es porque es el pacto del PSOE con una fuerza a la derecha, estamos ante la concesión final de que Podemos es una fuerza de izquierdas. Yo lo he dicho millones de veces, además en esta mesa en varias ocasiones. Yo soy una persona de izquierda, lo que pasa es que nosotros hemos dicho que quienes sufren la crisis no tienen por qué identificarse con el término izquierda. Le preguntan en nuestra mesa, ¿le parece, señora Rodríguez? Empezamos por Cádiz, José Joaquín León. Sí, bueno, yo le quería preguntar a Teresa tengo varias preguntas, pero voy a empezar por una, que enlaza además con lo que ella acaba de decir. Visto desde fuera da la impresión de que Podemos tiene en Andalucía dos sectores y en la provincia de Sevilla yo diría que incluso más de dos, ¿no? Entonces, por un lado está el sector, o eso es lo que parece, de Teresa Rodríguez, que podría ser la herencia de izquierda anticapitalista, junto también con el sector que viene de los sindicatos del campo. Y por otro lado, las personas que digamos que son más fieles a la dirección central, a Pablo Iglesias. Yo querría saber si ella lo ve también así, me imagino que dentro de la propia estrategia de Podemos, o considera que eso es equivocado. Bueno, yo recuerdo una vez que Susana Díaz dijo en La Sexta que Podemos tenía 2 o 3 almas, ¿no? Y recuerdo que luego se me ocurrió un tuit, y así lo puse, donde decía, Podemos no tiene 2 ni 3 almas, tiene 100 almas. Y quizás lo que le pasa al resto de partidos políticos es que como le robaron el alma, porque yo lo que veo en el Parlamento por parte de las fuerzas políticas apoltronadas en el poder es que arrastran la desgana por los pasillos del Parlamento, es que les falta brillo en los ojos, es que les falta intensidad política en los debates, pues a lo mejor es cierta envidia. Entonces estamos dispuestos incluso a prestarle algunas de las 1000 almas que conforman Podemos. ¿Por qué? Porque Podemos hoy por hoy es la organización política más activa por abajo en Andalucía. No va a encontrar usted asambleas del PSOE o del PP o de Ciudadanos más masivas que las que conforman Podemos. De hecho, los medios de comunicación suelen asistir, estar presentes y decir los debates que allí tienen lugar por parte de los círculos de Podemos. Y estamos orgullosos de eso, del debate político, no del debate de familia, para ver si yo entro como los del PP, a ver quién entra en el gobierno próximo o no entra, a ver si en la lista entra el mío o no entra el mío, sino debates políticos de fondo sobre cuestiones concretas que son expresadas a la ciudadanía, y no es algo de lo que nos sintamos, no tenemos ningún problema con eso, al revés, estamos orgullosos de que haya un debate político de fondo que no guarda relación con que en las próximas primarias yo tenga un escaño más o los míos tengan un escaño más o los tuyos tengan un asesor menos. Hay en Podemos una corriente interna que se llama Bases Podemos, ¿correcto? Yo le quería preguntar en concreto si son dos sectores ya claramente delimitados en la propia estrategia, si coincidís en esa estrategia o realmente hay una divergencia que, bueno, que se asume dentro de Podemos, pero que está ahí, ¿no? Hay alianzas cruzadas, hay debates en los que yo comparto opinión con Pablo Iglesias y hay debates en los que no comparto opinión, hay debates en los que comparto opinión con Pablo Echenique y hay debates en los que no. Y yo creo que eso es lo más sano. Cuando se enquistan posiciones, ya tenemos familias dentro del partido, ya somos un partido al uso. ¿Hay una corriente interna que se llama Bases Podemos? Creo que sí. ¿Cree usted que sí? ¿No tiene noticia? He visto lo mismo que ustedes seguramente en los medios de comunicación, no los conozco. Bueno, le pregunta a Juan Ojeda. Hola, buenos días, Teresa. Dos cosas muy breves personales, además. Usted, desde que se ha incorporado al Parlamento, ¿usted está ahora sufriendo, digamos, la diferencia que hay entre la utopía y la realidad?
Y segundo, es cierto que, digamos, la falta de entendimiento entre Podemos y el Partido Socialista viene también por la falta de entendimiento personal entre Susana Díaz y usted, donde parece que hay un cierto choque de trenes por el carácter de las dos. Bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente he visto un contraste entre utopía y realidad, pero fíjese que la utopía es la que está dentro del Parlamento, no es la realidad la que está dentro del Parlamento. Es la utopía de ese lugar donde se está fresquito, se debate como si estuviera uno en un salón, intenta inventarse uno una metáfora más innovadora y más audaz que el otro para colocar un titular, donde uno después del pleno se reúne con los periodistas para intoxicar sobre el otro, intentar socavarle y colocarle un titular negativo. Esa es la utopía, ese es el jueguecito que guarda muy poca relación con la realidad y que tiene lugar dentro del Parlamento. Esa es la utopía que me he encontrado dentro. Fuera, desahucios, despidos, pobreza, dificultades de la gente. Esa realidad no entra en el Parlamento. Para eso siempre hay plazos largos, buenas palabras sí. Y pocos 10 años en el Parlamento, pero ¿y el choque? El choque. ¿Y los trenes? Yo creo que es fácil simplificar en general en los mensajes públicos en personalidades concretas que chocan. Hoy me preguntaban el otro día en un canutazo en el Parlamento y dice, bueno, ¿y por qué no le pregunta usted a Susana Díaz en el próximo pleno del Parlamento? ¿Por qué le pregunta al presidente del grupo, José Luis Serrano? ¿No será que están socavando su liderazgo? Esa voluntad de centrarlo todo en personas concretas creo que simplifica el mensaje, pero creo que no es real. No hay un problema personal entre yo y Susana Díaz. De hecho, si lo hubiera, no estaríamos siendo responsables con la labor que nos toca, que no es la de tener filias y fobias personales, sino la de tratar de llegar a acuerdos que sean positivos para la ciudadanía. Lo que hay es un Partido Socialista en Andalucía que ha decidido que sus acuerdos y sus lealtades y su diálogo se va a llevar a cabo solamente con una fuerza política, que es en este caso Ciudadanos, porque entendemos que es más cómodo debatir y llegar a acuerdos con Ciudadanos que con nosotros. Y eso, si se quiere además después hacer la leyenda negra de las malas relaciones personales, pues bueno, es una forma de entretenernos, pero vamos, no hay malas relaciones ni buenas, hay relaciones políticas de dos representantes de la ciudadanía que tienen la obligación de tratar de llegar a acuerdos. Lalia González. Señora Rodríguez, usted está realmente intentando por todos los medios hacer ver que no pasa nada, pero este mismo fin de semana estaba pidiendo a sus bases o a sus asociados, a sus afiliados, a sus círculos que recuperen el estado de ánimo. Es decir, necesitan recuperarlo, por lo tanto hay una caída del estado de ánimo de Podemos que se corresponde además con una evidente caída en las encuestas. ¿Un 14%, un 15% en las generales en Andalucía sería un buen resultado o creen ustedes que estarán por debajo? Bueno, hay dos cosas. Yo el otro día compartía con los compañeros en Jaén que Ciudadanos, que ha aparecido como el partido, como el gran ganador de las últimas elecciones catalanas, obtuvo el 17,8%. Es decir, obtuvo un punto menos que lo que Podemos sacó en Madrid, 2 puntos menos que lo que Podemos sacó en Asturias y 3 puntos menos de lo que Podemos sacó en Aragón. Y un escaso punto más de lo que nosotros sacamos en Andalucía. Es decir, ni es tal la subida de Ciudadanos, ni es tal la bajada de Podemos. ¿Qué se hace? Jugar con el estado de ánimo, efectivamente, con las encuestas, con los titulares, con los pronósticos. Y el estado de ánimo es fundamental. Estoy convencida, y le dije a mis compañeros y compañeras, no vamos a tener el favor del IBEX 35, no vamos a tener financiación de los bancos, no vamos a tener ningún medio de comunicación al que podamos financiar por la vía institucional para que nos coloque buenos titulares de cara a las elecciones generales. Dependemos solo y únicamente de nosotros y nosotras, de que estemos animados y de que entendamos el reto histórico frente al que estamos de cara a la próxima convocatoria de elecciones del día 20 de diciembre. Ese era el objetivo de ese post y era recuperar efectivamente la fuerza y las ganas para comernos la próxima campaña electoral. ¿Quién ha salido más favorecido de la ruptura entre ambos, Alberto Garzón o Pablo Iglesias? Bueno, no sé, creo que, no sé, hubiera sido buena idea. A mí me hubiera gustado compartir lista con Alberto Garzón. Me parece que es una de las caras del cambio, de alguna manera, y no es una buena noticia que no se haya podido llegar a un acuerdo en este caso. Pero fíjense que en Cádiz también hubo el debate previo de si se iba a ir juntos, ganar Cádiz en Común y por Cádiz si se puede, esas dos candidaturas que se presentaban y representaban esas dos caras del cambio, pero a posteriori hay un acuerdo de gobierno que camina
con buena senda. Por tanto, nunca hay que cerrar las puertas a futuros acuerdos. Carolina Vescanza dijo el otro día y reconocía que no están ustedes todavía preparados para gobernar. ¿Ve usted a Pablo Iglesias, presidente del Gobierno, a partir del 20D? Claro que lo veo y pelearé además con todas mis fuerzas para que así sea. Y no es por darme la razón, o no es por favorecer a mi grupo, o no es por ver a mi amigo y compañero Pablo como presidente del Gobierno de la Nación, sino porque estoy convencida de que si no es así, nos espera un paquete de reformas y de recorte en el año 2016 que va a ser terrible y que puede ser seguramente el principio del fin del recuerdo del estado del bienestar del que disfrutamos una vez y que nuestros hijos y nuestras nietas puede que no tengan ni siquiera la oportunidad de recordar. Ha dicho usted, Mil Almas, ¿qué le parece la apuesta de Ada Colau por presentar con Barcelona en Común grupo propio? Pues me parece muy buena idea que podamos contar con Ada Colau y con el sector de Ada Colau y de Barcelona en Común en las próximas elecciones generales. Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía, muchas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias a José Joaquín León, Cádiz, por estar con nosotros esta mañana, ayudándonos a contar lo que tanto a cuenta de lluvia se refería precisamente a la tierra desde la que pone Tercera Mirada esta mañana. Gracias, José Joaquín. Gracias a vosotros también, buenos días. Buenos días y gracias a Juan Ojeda y a Lalia González por estar una mañana más en Canal Sur Televisión. Gracias, Esperanza, por ayudarnos a preguntar. Vamos a la recta final de nuestro programa con el día que es hoy mundial contra el cáncer de mama, un mal que presenta cada año 25.000 nuevos casos en España, de forma que si son considerados como se debe los familiares y allegados, se calcula, hasta 63.000 los nuevos afectados por este mal cada año en España. En Andalucía se diagnostican 3.300 nuevos casos cada año y todos ellos dan contenido humano a una cita como esta